Mi hijo hizo una casa del árbol con su abuelo. Un día nos despertamos y ya no estaba. Estaba hecha pedazos. El árbol no era seguro y nos tapaba la vista, dijo el vecino. Yo no dije nada. Manejé hasta 2 pueblos más lejos. Recogí unas cosas y esperé a que se hiciera de noche. Nos habíamos mudado a Maple Ridge, Ohio, justo después del divorcio. Yo necesitaba salirme de la ciudad. Había mucho ruido, muchos recuerdos, y no había espacio para que mi hijo pudiera ser niño. Encontré una casita de 2 recámaras, en una calle tranquila, con un patio grande atrás y un sicómoro viejísimo, como de 100 años. Mi papá se vino a vivir con nosotros 6 meses después. Él también se sentía solo. Mi mamá había muerto hace años y él nunca se volvió a casar. Era de esos hombres que no hablan mucho, pero siempre andan haciendo algo en el garaje. Tenía todas sus herramientas colgadas en la pared como si fuera un altar. Cuando me dijo que quería construir algo con Caleb, mi hijo, no pensé que fuera la gran cosa. Creí que solo clavarían unas maderas y ya, como un fuerte. Pero se volvió su proyecto especial. Cada sábado y domingo se la pasaban todo el día allá afuera, cerrando, taladrando, riéndose. Caleb tenía 8 años, pero ni parecía. Escuchaba a mi papá con mucha atención. Seguía todas las instrucciones y medía todo 2 veces. Mi papá le enseñó cómo poner la base, cómo anclar las maderas y reforzar las esquinas. No compraron un kit ni nada ya hecho. Ellos la hicieron desde cero. Se tardaron 5 fines de semana. Le pusieron una terracita con barandal y una puertita en el piso con escalera. La pintaron azul con rojo. A Caleb se le ocurrió el nombre, La Atalaya. Hasta hizo un letrerito. Adentro tenía 2 sillas plegables, una linterna, un walkie-talkie y unos binoculares militares que eran de mi papá. La noche que la terminaron, Caleb nos rogó que lo dejáramos dormir ahí. Lo dejamos. Yo lo fui a revisar 2 veces. Estaba bien dormido con la linterna prendida. Esa noche fue súper especial para él. 3 días después, me desperté temprano y salí con mi café. Todo parecía normal. Y entonces lo vi. La casa ya no estaba. No es que la hayan quitado con cuidado. La destruyeron. Todo estaba en pedazos. Había madera pintada tirada por todo el jardín. Astillas por todos lados. La terraza estaba rota. La escalera había desaparecido. Y el sicómoro tenía cortes muy profundos en la base, como si alguien le hubiera metido motosierra. Parecía que había pasado una tormenta, pero esa noche el cielo había estado despejado. Yo seguía tratando de entender qué había pasado cuando escuché una voz detrás de mí. No era seguro y nos tapaba la vista. Me di la vuelta. Era el señor Burgess, el vecino. Estaba parado en la entrada de su casa, como si nada, con sus pantalones beige, su camisa bien planchada, y todo en su lugar. Su esposa, Mary, estaba atrás con su perrito en brazos. Yo no dije nada. Me quedé congelado. Solo lo veía. Debiste haber pedido permiso, dijo. Esa cosa era un estorbo, y además, se veía horrible. Luego se dio la vuelta y se metió a su casa. Yo me quedé ahí, sin moverme. El café se me enfrió en la mano. Esa casa del árbol no era un simple juguete. Era lo único que mi hijo y su abuelo habían construido juntos. Fueron horas y horas de trabajo. Era algo que de verdad importaba. Y Burgess mandó destruirlo. No grité. No llamé a la policía. Yo ya sabía cómo son estas cosas en lugares así. Él tenía dinero y amigos en el gobierno local. Aunque yo me quejara, no iban a hacer nada. Solo dirían que estaba muy cerca de su terreno o algo así. Entonces me metí a la casa. Me senté en la mesa de la cocina, me levanté, agarré mis llaves y me fui. Manejé hasta 2 pueblos más allá para ver a un conocido, un chavo con el que no hablaba desde hace años. No éramos amigos, pero compartíamos una historia. Yo lo ayudé una vez, y ahora era su turno de ayudarme. Regresé con algo en la cajuela. Era pesado, cubierto con una lona. De esas cosas que, si las usas bien, nadie te hace preguntas. Esa noche no dormí, esperé. Me senté en la sala, a oscuras, hasta después de la medianoche. Luces apagadas, solo el sonido del refri y uno que otro crujido de la casa. Caleb estaba dormido en mi cama. No dijo casi nada en todo el día. Solo me preguntaba por qué alguien haría algo así. No supe qué contestarle. Le dije la verdad, no lo sabía. Esperé hasta que vi que apagaron las luces en casa de Burgess. Entonces me paré, fui al garaje y abrí la cajuela. Lo que llevaba no era ilegal, no exactamente.
pero era suficiente para dar un buen mensaje. Un rollo grande de plástico industrial. Varios galones de emulsión de pescado, de la que usan los jardineros para abonar la tierra. Huele horrible, como a muerte, pescado podrido y basura. Ese olor no se va fácil. También llevaba una palanca, unos clavos y otras cosas que prefiero no nombrar. No quería hacerle daño a nadie. No soy ese tipo de persona. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya después de lo que le hizo a mi hijo. Me moví rápido, en silencio, con guantes. Forré la parte de abajo de su porche con el plástico. Lo clavé bien para que no se saliera nada. Luego eché la emulsión por un corte que hice arriba. Se fue escurriendo y empapó toda la madera. El olor empezaría poco a poco, pero cuando saliera el calor, se metería al porche, a las paredes, y tal vez hasta a las ventilas. No me importó. También dejé otra cosa. Un letrero igualito al que hizo Caleb para la casa del árbol. Misma pintura, misma letra. Pero este decía, desde aquí lo vemos todo. Lo clavé en el pasto, justo abajo de su ventana del frente. Y me fui. Al día siguiente, me senté en el porche a tomar mi café, como siempre. Burgess salió como a las 7:30. Vi el momento en que vio el letrero. Y luego lo olió. Empezó a gritarle a Mary. Ella salió con cara de asco. Marcó por teléfono, caminando en círculos y gritando. Yo no dije nada. 2 días después llegó una empresa de limpieza. Traían máscaras. Al tercer día, ya estaban quitando las tablas del porche. Escuché a Burgess discutiendo con el contratista. Decía algo del olor metido en el aislamiento. Pensé que ahí iba a acabar todo. Pero no. La siguiente semana, llegué del trabajo y vi a la policía en mi puerta. Eran 2 oficiales, uno con uniforme y otro de civil. No fueron groseros, pero tampoco eran amables. Me preguntaron si podían pasar a platicar. Les dije que sí. Caleb estaba en la escuela. Mi papá había salido a comprar cosas. Entraron y se pusieron a ver todo con calma. El de civil me preguntó si había tenido problemas con mi vecino. Me encogí de hombros y dije que no éramos cercanos. Luego sacó su celular y me mostró una foto. Era el letrero que dejé en casa de Burgess. ¿Esto lo hizo tu hijo?, me preguntó. No respondí, solo vi la foto. Esperó. Lo hicimos juntos, dije, para la casa del árbol. ¿Y pusiste uno igual en el jardín de tu vecino?, me dijo. Lo miré a los ojos y le dije, no, él no me obligó. Pero el policía con uniforme habló. El señor Burgess dice que usted destruyó su propiedad con materiales peligrosos. Está presentando una denuncia. ¿Algo que quiera decir? Me quedé callado. No iba a mentir. Pero tampoco iba a confesar. Se fueron sin arrestarme. Sin orden, sin cargos. Solo me dieron una advertencia, que si pasaba algo más, me iban a investigar más a fondo. Esa noche encontré a mi papá sentado en el porche de atrás. No dijo nada, solo encendió un cigarro, algo que no hacía desde hace años. Sé que fuiste tú, dijo después de un buen rato en silencio. No le contesté, solo exhaló despacio. Crees que estás ayudándolo, pero no es así. Ese tipo de cosas se le quedan a un niño. El coraje, el silencio, eso no se va. Asentí con la cabeza, aunque no estaba de acuerdo. Luego me dijo algo que se me quedó bien clavado. Te estás convirtiendo en el tipo de hombre que antes odiabas. Eso me dio vueltas en la cabeza por días. Y justo cuando empecé a pensar que tal vez debí dejar las cosas así, que quizá me pasé, volvió a pasar. No a mí, a otra persona. A 2 casas de la nuestra. Los Jefferson tenían un columpio en su patio trasero para sus nietos. Nada del otro mundo, solo un marco de madera con 2 columpios y un tobogancito. Una mañana se despertaron y ya no estaba. Lo mismo, lo cortaron parejito y lo dejaron hecho pedazos. Nadie escuchó nada. La esposa del señor Jefferson lloraba en la entrada de su casa. Estaba gritando por teléfono, igualito que yo cuando me pasó. Ahí fue cuando lo entendí. No se trataba solo de nuestra casa del árbol. Burgess hacía esto con cualquiera que no le cayera bien. Cuando vi los restos del columpio, algo dentro de mí se rompió. Esto no fue un enojo de una sola vez. No era un viejito amargado que se molestaba por el ruido o los límites del terreno. Esto era control. Burgess quería que todos en esa calle vivieran bajo sus reglas. Nada de ruidos, nada de risas de niños, ningún recordatorio de que hay vida fuera de su ventana. Fui directo a la casa de los Jefferson. El señor Jefferson intentaba levantar una de las vigas rotas, pero ya tiene más de 70 años.
Lo ayudé a llevarla hasta el cobertizo. Sus manos temblaban. No pedimos permiso, dijo bajito. Dijo que le tapábamos la vista. Era para nuestros nietos. Tienen 5 y 7 años. Esa noche llamé a una reunión. Fueron 7 vecinos, 2 familias con niños chicos, una pareja joven, los Jefferson y una mamá soltera de enfrente. Cada quien tenía algo que contar. Perros que ladraban, cartas de advertencia, visitas del municipio, quejas anónimas con la asociación de vecinos, todo apuntaba a Burgess. Él se quejaba del ruido, del color con el que pintaban las casas, hasta logró que multaran a uno por estacionarse muy cerca de la banqueta. Y lo peor era que nadie nunca se le había enfrentado. Sabía moverse para que todo pareciera legal y evitarse problemas. Y la verdad, aquí a la gente no le gusta el pleito, solo quieren vivir en paz. Pero no estábamos en paz, vivíamos con miedo. Así que hicimos un plan. Nada ilegal, nada violento, nada de amenazas. Solo queríamos que él sintiera cómo se vive cuando a los demás no les importa lo que a ti te gusta. A todos los niños les dimos gises de colores y les dijimos que llenaran su banqueta de dibujos. En las noches, algunos empezaron a poner música un poco más fuerte. Alguien llevó un tambor y lo puso en su garaje. Los Jefferson colgaron luces en su cerca e invitaban a sus nietos todos los días después de la escuela. Y yo hice lo único que sabía que lo iba a volver loco. Reconstruí la casa del árbol. No era igual, era más grande, más colorida. Y esta vez, le puse una lámpara con sensor de movimiento. Cuando alguien la veía desde la casa de Burgess en la noche, se encendía como si fuera un faro. Sabía que iba a intentar algo. Y lo hizo. Una semana después lo encontré en mi patio con unas pinzas. Eran las 2:17 de la madrugada, me acuerdo bien, porque vi el reloj justo después de oír un ruidito metálico afuera, como si alguien chocara contra un tubo o se le cayera una herramienta. Al principio pensé que era un mapache, pero cuando miré por la ventana de atrás, lo vi. Burgess estaba en mi patio con un cortapernos negro en la mano, apuntando a la base de la escalera de cuerda. La lámpara no se apagó porque él había entrado por atrás, por el estacionamiento lateral. Se había brincado el sensor. No lo pensé, solo reaccioné. Fui por el bate de béisbol que tengo detrás de la puerta. Ni siquiera me puse los zapatos. Salí por la parte de atrás, descalzo y lleno de coraje. El corazón me latía con todo. Al principio no grité, no hacía falta. Él me vio, y se quedó congelado, como niño al que cachan robando. Y por primera vez desde que lo conocí, se le notaba el miedo. ¿Qué chingados estás haciendo?, le dije con la voz baja, pero temblando. Intentó hablar, quiso darle vueltas al asunto. Sabía que estaba en riesgo. Das un paso más y le hablo a la policía, le dije. Él dio un paso para atrás, luego otro. Tengo derecho, dijo. No, ya no lo tienes. Y si te vuelves a acercar a mi familia, vas a desear haber llamado tú a la policía. Se quedó parado un segundo más, luego soltó el cortapernos y se fue caminando. De todos modos, hablé a la policía. Llegaron como 20 minutos después, me tomaron la declaración y encontraron la herramienta en mi patio. Tenía las imágenes de la cámara que puse detrás del cobertizo, una que él no sabía que estaba ahí. Eso debió ser el final. Pero una semana después, Burgess metió una orden de restricción en mi contra. Dijo que yo lo había amenazado, que lo estaba acosando, que había provocado que los vecinos lo trataran mal y que ya no podía vivir tranquilo. Hasta mostró fotos de la nueva casa del árbol y dijo que el foco era parte del acoso. Y de alguna forma, el juez le dio una orden temporal. Dijo que todos teníamos que calmarnos. Y que yo no podía acercarme a menos de 30 metros de su casa. Tuve que decirle a mi hijo que ya no podía jugar en su propio patio. Fue ahí cuando mi papá me sentó y me dijo, si quieres ganarle a un tipo así, no lo enfrentes con golpes, hazlo sangrar despacito, como él ha hecho sangrar a este vecindario por años. Y eso fue lo que empecé a hacer, callado, con cuidado. Y sí funcionó. Todo empezó con los permisos. Fui al ayuntamiento a pedir copias de todos los permisos de construcción que Burgess había metido en los últimos 10 años. En menos de una semana, ya tenía los papeles. Había muchas cosas mal, permisos vencidos, una ampliación que no respetaba la distancia mínima, y un muro de contención que nunca fue inspeccionado. Con eso fue suficiente para levantar sospechas, especialmente con un empujoncito. Mandé quejas anónimas a la oficina de zonificación. Luego fui más allá. Encontré un grupo de Facebook del condado, donde había contratistas y agentes de bienes raíces.
Hice unas preguntas inocentes sobre la altura permitida de las cercas, ampliaciones y árboles cerca de los límites del terreno. En ese grupo había inspectores del Código Urbano. Me aseguré de que vieran las fotos. Un mes después, 2 inspectores de la ciudad estaban en la casa de Burgess. Yo los vi desde mi porche, caminando por su jardín, tomando fotos y escribiendo en sus libretas, mientras él los seguía rojo del coraje, gritando. Lo citaron, luego le pusieron una multa, y después le dieron un aviso formal, o quitaba la ampliación del patio o tenía que pedir una audiencia. No me detuve ahí. Alguien, no diré quién, mandó otra queja anónima porque su cerca estaba sobre un área pública. Otro reporte fue sobre problemas con el drenaje de su casa. Todo eso lo fue desgastando. Despacito, legalmente, con papeles. Y mientras pasaba eso, el vecindario también cambió. La gente ya no lo saludaba. Los niños evitaban su jardín. Una noche, alguien le aventó huevos a su entrada. No supe quién fue. Ni pregunté. Y lo mejor de todo, es que nunca le puse un dedo encima. Todo lo que hice fue por los caminos legales, con papeles, en silencio. Y poco a poco, Burgess empezó a desmoronarse. Una mañana lo vi parado en su patio delantero, nomás viendo fijo hacia la casa de los Jefferson. No hacía nada, solo se quedaba ahí, mirando, como esperando que alguien cometiera un error. Pero una noche, todo cambió. Su esposa se fue. La vi irse en una camioneta llena de cosas. Y ya no regresó. Los vecinos contaron que llevaban días peleando, que ella ya no podía dormir por tanto estrés, los inspectores, las multas, y ese olor que aún salía de algunas partes de la casa, por más que él limpiara. Decían que él estaba obsesionado con nosotros. Al día siguiente, pusieron el letrero de «Se vende» en su jardín. Se suponía que debía sentirme como si hubiéramos ganado, pero no fue así. El mismo día que pusieron el cartel, Caleb estaba sentado en la casa del árbol, con un libro en las piernas. No dijo nada. Solo miró hacia la casa de Burgess, luego al patio, donde antes estaban todos los pedazos rotos de la primera casa del árbol. Subí y me senté a su lado. Él no levantó la vista del libro. ¿Se va por nuestra culpa?, preguntó. No supe qué decirle. Técnicamente, sí, pero no fue por Caleb. No directamente. Y no por razones que un niño pueda entender. Tomó muchas malas decisiones, le dije al final. La gente simplemente se cansó de él. Caleb solo asintió, callado. Una semana después, llegaron los camiones de mudanza. 2 tipos cargaban cajas, mientras Burgess les decía qué hacer. Sin Mary, sin amigos, sin nadie ayudándolo. Solo él, caminando de un lado a otro con esa camisa abotonada que siempre usaba. Como si todavía quisiera aparentar que todo estaba bien. Nunca me volteó a ver. Ni cuando salió del porche. Ni cuando bajó por la entrada. Pero yo lo vi. Y no fue con orgullo. Tampoco con alegría. Solo con cansancio. Esa noche, después de que se fueron los camiones, mi papá y yo nos sentamos en la escalera de atrás. Me dio una cerveza y me dijo, «Tú ganaste». No le contesté, porque para ese momento, ya no estaba tan seguro de qué significaba ganar. Miré la casa del árbol, toda iluminada en la oscuridad, y pensé en cómo había empezado todo. Un proyecto tranquilo entre un abuelo y un niño. Algo inocente, algo bonito. Y ahora, había dolor a su alrededor. Un hoyo. Todo por culpa de un hombre que no podía soportar las risas de los niños. A veces me pregunto si Caleb va a recordar la casa del árbol, o si va a recordar al hombre que la destruyó. Y a su papá, que en silencio se aseguró de que eso no volviera a pasar. No le he contado todo. Y tal vez nunca lo haga. Pero cuando lo veo ahí arriba, con las piernas colgando, mirando el vecindario como si ya fuera suyo otra vez, pienso que nunca debió costar tanto sentirte seguro en tu propio patio.